No te puedo decir en un punto definido cuándo fue que yo dije, ok, voy a adoptar, pero definitivamente hay una historia, como tú dices, de atrás para adelante, dolorosa, que me llevó a decir, este es mi camino y encontrarnos dentro del dolor, porque como yo viví el duelo fue muy diferente a lo que él vivió, porque por más lindo y por más amoroso que sea, fue mi cuerpo, yo lo sentí, pero hay un saber, que yo le llamo un knowing, que tú sabes que por ahí es. Sí, Entonces uno tiene que seguir ese suspirito que uno escucha. Nosotros no estamos rescatando a nadie, si acaso ellas nos están rescatando a nosotros. Obviamente. De la miseria. No, pero increíble. Y poder eso, maternar y poder dar todo lo que tienes, Yoemi, que haya alguien dispuesto y disponible para que puedas darle todo tu amor. Miren, hay historias que llegan directo al corazón y hay conversaciones que te invitan a mirar la vida desde otro lugar. Y justo eso me pasó con este episodio. Así que, bienvenidos a En Defensa Propia. Les cuento. Hoy me siento a conversar con Yoemi Blanco, una mujer que decidió convertirse en madre a través de la adopción. Una decisión profunda, llena de espera, de incertidumbre, pero también de amor, de entrega y una conexión pues que empezó mucho antes de que sus hijas llegaran a sus brazos. Con Yoemi hablé de todo lo que implica este proceso, de los miedos, del silencio, de la ansiedad de no saber si ese deseo de maternar iba a concretarse alguna vez. Le pregunté cómo supo que este era su camino y qué aprendió de sí misma en medio de la espera. También hablamos de ese momento en el que por fin le entregaron a cada una de sus hijas, de lo que sintió, de lo que cambió para siempre. Esta es una historia de maternidad que no siempre se cuenta, pero también merece ser escuchada porque maternar no es solo criar, es abrir espacio para alguien en tu vida incluso antes de conocerla. Esta conversación no idealiza la maternidad, ojo, más bien la humaniza. Y por eso, justo en esta época en la que celebramos el Día de las Madres en diferentes países, me parece muy importante compartirla. Antes de empezar, te quiero hacer varias invitaciones. La primera es que vuelve El Arte de Reinventarte, un programa online de 11 días que diseñé con las mismas mentoras que me ayudaron a mí a transformar la vida cuando me sentía perdida, sin dirección y sin saber quién era. Cada día de este programa vas a recibir una clase nueva con una herramienta poderosa y un cuaderno de trabajo para ayudarte a moverte desde donde estás hacia donde quieres ir. El Arte de Reinventarte, te digo, no es un curso más, es un mapa para regresar a ti, para romper con lo que ya no te representa y construir algo nuevo desde lo que sí te hace sentido. Y lo vas a hacer acompañada, paso a paso, día a día, y te prometo que al terminar no solo vas a verte diferente, vas a tratarte diferente. Y desde ahí, créeme, todo empieza a cambiar. Te puedes inscribir ya en ericadelavega.com o en el enlace que te voy a dejar en la descripción del episodio. ¿Nos reinventamos juntas? Vamos pues, vamos a hacerla en defensa propia. La segunda invitación que te tengo es que si estás en El Salvador, Guatemala, Naples, Charlotte, Vancouver o Calgary, si estás en alguna de esas ciudades, quiero que vengas a ver Puras Cosas Maravillosas, esta obra de teatro que estoy presentando en la mayor cantidad de ciudades posibles, porque con esa obra juntos aprendemos a ponerle el foco a esas cosas simples y sencillas de nuestra vida que hacen de ella que sea realmente maravillosa. Lo que pasa es que a veces no nos damos cuenta porque estamos distraídos. Los tickets para cada presentación los consigues también en ericadelavega.com. Y por último, atención, si estás en Miami y eres mujer y quieres entender un poco mejor tu cuerpo, sobre todo tus hormonas, te quiero invitar a un evento que haré con las endocrinólogas expertas en hormonas femeninas, la doctora Ana Causel y Rocío Salas Wallen, ambas invitadas en Defensa Propia en el evento Reinvención Hormonal. Este será un espacio para entender qué pasa con nuestro cuerpo, cómo cuidarnos y cómo sentirnos mejor y fuertes, porque ellas, como bien dicen, no tienes que sufrir en esta etapa de la perimenopausia y menopausia. Habrá charlas, herramientas y respuestas a muchas de las preguntas que todas tenemos. Eso sí, los cupos son limitados, así que corre ya a ericadelavega.com para conseguir tu espacio. Ahora sí, a ver, los dejo con Yoemi Blanco y su historia real sobre el deseo profundo de ser mamá, aunque el camino no haya sido el convencional, porque adoptar también es sostener, es confiar, construir, y porque el amor de madre no siempre nace del cuerpo, pero sí del alma. En Defensa Propia. En Defensa Propia es presentado por el Guitar Hotel de Seminole Hard Rock. En Defensa Propia se graba en Miami, en The Astro Studio. Las opiniones expresadas por las invitadas en Defensa Propia son responsabilidad exclusiva de quienes las emiten y no reflejan necesariamente la postura del podcast. Este es un espacio de conversación donde exploramos diferentes perspectivas y herramientas para el crecimiento y desarrollo personal. La intención es que a través de estas conversaciones puedas descubrir el universo de caminos que existe para autoexplorarte, reconocerte y reinventarte. Porque no hay una sola manera de hacerlo, cada quien encuentra la suya. El contenido compartido aquí no
no sustituye el consejo, diagnóstico o tratamiento profesional en ninguna área médica, psicológica o de cualquier otra índole. Así que te invito a buscar el apoyo adecuado si necesitas ayuda profesional. Bienvenida, Yoemi Blanco, a En Defensa Propia. No, gracias. Estoy súper contenta de estar aquí porque la verdad que este espacio ha sido muy inspirador para muchos, inclusive para mí, así que estoy súper feliz de estar acá. Yoemi, qué bueno escuchar eso. Sí, la verdad que es que ofreces siempre gotitas de inspiración con tus invitados y yo creo que me siento como un círculo cerrándolo de poder estar aquí compartiendo contigo. Qué belleza, Yoemi. No, y además que el tema que vinimos a hablar es un tema que no he tocado acá en el podcast y me encanta conocer a mujeres que traigan una nueva conversación, porque además lo que yo he aprendido aquí en Defensa Propia es que si te pasó a ti, le debe estar pasando a otras, ¿no? Y uno abre la conversación como una lata de refresco, ¿no? Como para que agarre aire y ayude y apoye también a otras mujeres con sus vivencias. Y yo la verdad que de la adopción no había hablado, porque no tenía gente a mi alrededor que pudiera hablar sobre el tema. Entonces yo creo que hay historias que se pueden contar mejor de adelante para atrás. Sí. Y entonces creo que podríamos empezar por qué fue lo que te hizo adoptar a dos niñas preciosas que hoy, bueno, forman tu bello hogar. Sí. Mira, por eso mismo es que me gusta tener la oportunidad de amplificar el mensaje de la adopción, porque inclusive yo, cuando estaba a punto de tomar esta decisión, pues tampoco tenía un referente de decir, bueno, con quién hablo, dónde busco información para tomar esa decisión, que es un compromiso muy grande, ¿no? Y por eso es que también lo hago, comparto mi historia. Pero no te puedo decir en un punto definido cuándo fue que yo dije, ok, voy a adoptar, pero definitivamente hay una historia, como tú dices, de atrás para adelante, dolorosa, que me llevó a decir, este es mi camino. Sí me gusta mencionar que cuando yo tenía alrededor de 12 años, casualmente estuve viviendo en Colombia un tiempo porque mi papá lo tuvieron que transferir. Y yo no sé si en Venezuela pasa lo mismo, pero en la noche siempre pasan como fotos de niños que necesitan un hogar cuando estás viendo las novelas en ese tiempo. No, en Venezuela no recuerdo, pero no sabía que pasaba eso. Exacto, en el ICBF como que presenta 5 o 6 fotos de niños, como cartelitos de los niños y las fotos que están buscando familia. Entonces... Ajá, eso me lo dejas ahí en ese lado, así para acá. Ajá. Ajá. Entonces, recuerdo que mi mamá tuvo hizo un comentario de que le gustaría a lo mejor adoptar. Y yo creo que ese fue mi primer encuentro con la palabra adopción. Una niña de 12 años que... ¿Única hija? No, tengo un hermano mayor. Ok. Entonces, fue como mi primer encuentro con esa palabra. Entonces, cuando nos mudamos de Colombia, porque la situación estaba un poquito delicada, eso fue en los 90s, aunque amábamos el país, yo recuerdo que un día antes de irme de Colombia, yo recuerdo vívidamente, lo tengo como una imagen, caminando y diciéndome a mí misma, yo no sé por qué ni cómo, pero yo voy a volver a este país. Uh-huh. Entonces, siempre me gusta conectar con ese pedacito de mi historia porque volvemos a lo mismo. Veo como de momento todo ese círculo se cierra. Sí. Y yo no sé si es que mi alma sabía el camino que yo iba a tomar. A veces pienso que así es. Claro, sí. Y obviamente como cualquier persona, no todo el mundo, pero yo tenía el deseo de formar una familia con mi esposo, me sentía preparada y nos dimos a la tarea, ¿no? Uh-huh. Tuvimos la suerte, tuvimos la suerte porque siempre ha sido una experiencia bonita el poder haber vivido la experiencia de estar embarazada. Y alrededor de casi los 6 meses sentí como el cuerpo un poquito extraño. Y para hacer el cuento un poquito corto de mi embarazo. De tu primer embarazo. Mi primer embarazo, uh-huh. Correcto. Obviamente había mucha ilusión, claro. Estábamos muy felices, había sido a través de un proceso de IVF también, o sea que habíamos invertido muchísimo dinero, tiempo, medicinas. ¿Cuántos años tenías en ese momento? Esto fue hace como, yo creo que estaba como en los 36, 37, más o menos 35 por ahí. Uh-huh. Pero el primer intento chicle y pegó, como digo yo. Entonces, bueno, tuvimos esa fortuna, estábamos muy felices. Siento el cuerpo un poquito extraño y cuando vamos al doctor me indican que no estoy aguantando el peso del bebé y hay una cosa que se llama cervix incompetente. Y básicamente me acosté un ratito y pasó de que tuve que dar a luz, ¿no? Tuve que dar a luz sabiendo
O sea, la cervix no podía aguantar el peso del bebé. No podía aguantar el peso del bebé. Eso es una condición que a veces muchas mujeres no sabemos que tenemos. Exacto, no lo sabes hasta que... No, yo sentía como algo que no estaba apretado, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y estuve bien porque cuando fui al doctor me dijeron, mira, efectivamente está muy dilatada, la cervix está muy cortita, tienes que acostarte para ver si logramos salvar a tu bebé. Wow. Entonces, nos dimos a la tarea también de hacer todo lo que se tenía que hacer. No pudimos salvar a la bebita, obviamente estaba muy chiquitita, pero tuve que ir por todo ese proceso de labor y de poder sostener a mi bebita un tiempo, lo cual obviamente pues son momentos bastante... Claro, porque no sobrevive un bebé de 6 meses. Es muy difícil. Es muy difícil. Inclusive en ese momento vienen los expertos neonatólogos y te dicen, mira, no puedo ni siquiera tratar de salvarla. Obviamente tú quieres escuchar otras cosas, ¿no? Claro, qué fuerte. Pero en ese momento fue como que mi primer rendimiento. Yo me acuerdo que cuando me estaban poniendo ese epidural, yo decía, yo me viene una montaña con fuerte. Epidural y todo, trabajo de parto. Sí, fue trabajo de parto completo. Entonces, fue como ese primer rendimiento ante lo que tú creas, Dios, Jesús. Sí. Pero yo dije, mira, yo no sé cómo voy a sobrevivir a esta montaña de dolor, porque ya sabía lo que iba a pasar, así que me rindo ante ti, sosténme y let's do it, vamos a hacerlo, ¿no? Sostuvimos a nuestra bebita, hicimos todos los procederes que hay que hacer. Y yo creo que ahí ya a unos meses volví a tener ese contacto con la palabra adopción porque había como un suspiro en mi alma, ¿no? Sí, me imagino que después de vivir, un duelo, ¿no? Sí. O sea, tratar de entender qué pasó. Correcto. Me imagino, ¿no? O sea, recuperarse para poder pensar en otras posibilidades y que aparezca una palabra como la adopción, ¿sabes? Como tiene que pasar un tiempito. Sí, definitivamente tuvieron que pasar unos meses de sanación, pero yo tenía claro que queríamos formar la familia. Lo que sí sentía es que no iba a ser esa ruta, ¿no? Yo pensaba que en mi caso personal no quería llevar una vida de ciclos de in vitro, de decepciones, de sentir que mi cuerpo a lo mejor no iba a aguantar. Sí. Y ahí fue que yo le comenté a mi esposo, mira, ¿sabes qué? Yo siempre he tenido este deseo, lo he hablado con mi mamá, sin saber que tenía este problema. Y yo creo que ese es el camino de mi alma. No sé si tú me quieres acompañar en este camino. Claro, porque es un tema que no hablas antes de casarte. No. Tú lo hablas, ¿quieres tener hijos? Sí, yo también. Correcto. Sí, vamos a formar una familia, sí. Pero ya estos niveles de profundidad es que tienen que pasar cosas para que pueda abrirse la conversación. Absolutamente, sí. Entonces, yo creo que hubo un poquito de, no quiero decir resistencia, pero bueno, pues de decir, ¿por qué no lo intentamos una vez más? Y vemos, y si no sucede, pues vamos al drawing board, como dicen, a dibujar, a decir, a lo mejor la adopción. Claro, porque además no se estaba dando naturalmente, entonces correcto. Sí, el cuerpo de la mujer, sufre mucho, pues no sé si la palabra es sufrir, pero lo pones mucho a trabajar. Fuerte. Sí, en estimularte para sacar los óvulos. Sí. Y además el proceso emocional que pasa la pareja cuando haces estos tratamientos in vitro, que cuando no pegas, lo sé por amigas cercanas, que es como fallé. Sí. Fallamos, de quién fue la culpa, porque es algo humano, no es que quiero yo culparte a ti, sino qué fue lo que hiciste, ¿no? ¿Qué fue lo que hiciste tú? Y la responsabilidad, sobre todo de la madre, o sea... Sí, dices algo muy clave, porque esa responsabilidad de decir, mi cuerpo no funciona, ¿no? ¿Qué pasa con mi cuerpo? Sí. O qué yo hago para no merecer. Para no merecer. Tener ese trabajo de merecimiento también, de decir, ¿será que yo no me merezco ser mamá? Yo no tengo esa capacidad. Entonces todo ese proceso también, ¿no? Qué duro. Y de decir,
¿verdad? Por más que uno quiera hacerlo más moderna, sino decir, no, mi esposo a lo mejor, no le estoy fallando a mi esposo de no darle también ese hijo, esa hija. Esos son pensamientos súper clandestinos, pero obviamente que suceden. Uno no los quiere tener porque, bueno, exacto, somos mujeres modernas, echamos para adelante, exacto, ¿qué importa? Y le damos, pero obviamente sí suceden, y gracias por compartirlo, porque son pensamientos muy escondidos. En el ADN y están como grabados, que uno se tiene que liberar de ellos. Sí, qué fuerte. Entonces, bueno, decidimos, ¿verdad?, hacerlo, intentarlo una vez más, y tristemente volvimos a tener el mismo resultado. El mismo problema, el mismo resultado. Wow. Sí, exacto, el mismo resultado. Y fue bastante traumático también, muy pesado para mi cuerpo. Y yo le dije a él... ¿A los 6 meses igual? A los 5 y piquito. Un mes, claro. Ahí sí rompí fuente y fue un 31 de diciembre. Joemi, por amor a Cristo. Sí. No sé cómo estás aquí. No, sí, Dios ha sido bueno conmigo en este proceso de sanación porque ha tomado muchos años, obviamente. Wow, cómo es increíble el ser humano, cómo se puede recuperar hasta de los eventos más difíciles. Resiliencia, sí. Y ya para ese entonces, Joemi, ya tú habías dejado la televisión y ya habías comenzado tu camino de la meditación con Deepak Chopra. ¿Ya tú tenías esas herramientas? Yo, gracias a Dios, yo en el 2008 yo comencé con el camino de bienestar y de compartir estas herramientas, como bien dices, con Chopra. Y si no hubiese sido por eso, siempre lo he dicho, yo siento que estas herramientas me hicieron como una estructura de un edificio fuerte para cuando viniese esa montaña de dolor, de trauma, Pero déjame hacerte una pregunta, ¿por qué tú llegas a eso? Porque es increíble que la vida te va preparando para lo que viene después y uno no sabe. O sea, uno no se da cuenta hasta que llega y dice, wow, si yo no hubiera aprendido y no hubiera pasado por aquí, no hubiera podido sobrepasar o traspasar esta situación. Entonces, me llama la atención, quisiera saber qué te acercó a buscar estas herramientas, qué pasó en tu vida, qué te llamó la atención para que en el 2008... Sí, porque eso a veces viene porque la vida te está empujando a hacerlo, porque te pasó algo en específico. ¿Qué fue? Yo creo que... Como actores o artistas que somos, siempre estamos muy conectados a nuestro instrumento, que son las emociones, el cuerpo, nuestro tren de pensamiento, lograr entenderlo mejor. Entonces siempre ha habido como una inclinación mía a entender un poco más el ser humano. Okay. Pero la carrera obviamente sabes que puede ser muy dura. Yo sentía que yo estaba poniendo toda mi validación externamente. Entonces, cuando... Me suena conocido ese cuento. Entonces, cuando me estaba yendo bien, mi mente y mi paz estaba relativamente bien. Pero cuando no me estaba yendo bien, mi vida era una tormenta. Súper injusto. O sea, cómo tu paz va a estar ligada y atada a cómo te va profesionalmente, así tienes trabajo o no. Exactamente. Y así estés trabajando profesionalmente cada evento, que si tuvimos rating, que si me llamaron, si quieren hacerme la entrevista o no, que sabes, cada episodio es como una herida abierta, decir, no merezco, no valgo. Y digamos, entender, así es ese negocio. Sí. Y de repente ya no quieres jugar más en ese negocio. De acuerdo. ¿No? O sea, también eso puede ser. Sí, exacto. Uno tiene que ver, bueno, cuál es el costo-beneficio donde quiero estar en este momento. Sí. Y entonces yo creo que yo dije, hay otra manera de vivir. Y ahí empecé a buscar estas herramientas. Descubrí, obviamente, un mundo que me brindó esa validación desde mi interior hacia afuera. Y ¿cuál mundo fue se estaba cayendo. ese primer momento? O sea, ¿cómo fue ese primer momento? ¿Qué buscaste? ¿La meditación? ¿Qué hiciste? Sí, la meditación. Probé varias herramientas, pero coincidencialmente una actriz que admiro mucho en Puerto Rico estaba dando este curso de meditación de sonido primordial y yo dije, bueno, voy a tomarlo porque ya estoy perdida, no tengo nada que hacer. Sonido primordial, ¿qué es esto? Suena bello, del doctor Deepak Chopra y doctor David Simon. Tomé el curso de ella y yo me puse así súper fijo a meditar. Conectaste inmediatamente con inmediatamente. Y esa es una de las meditaciones que enseño y comparto. Esa es la meditación donde repites el mantra. Correcto, exactamente. Y el mantra está asociado del día en que naciste, el lugar en que naciste, porque esa es la vibración que estaba haciendo el universo cuando viniste a lo manifiesto. Qué interesante, Sí, no sabía, porque obviamente yo he hecho las meditaciones de Chopra,
pero Guiadas, sí, sí. guiadas con un mantra que él elige en la meditación. Correcto. ¿No? Ya cuando haces el curso, exacto, tú tienes tu mantra personal, es Ay. súper bonito, lo mantienes como tu regalo para toda la Y vida. esa es tu manera de conectar con la vibración del universo. Exactamente, con esa parte de la no localidad, esa parte donde está lo no manifiesto, no hay tiempo y espacio. Donde eres frecuencia. Exactamente. Ay, qué hermoso. Entonces, está muy bonito. Entonces, bueno, conecté y como la persona que lo impartió, pues también es una actriz, pues hubo como mucha resonancia en lo que ella compartió y de ahí no he soltado eso. Obviamente uno quiere empezar a profundizar en las prácticas, me fui a Los Ángeles, empecé a estudiar en Chopra, en ese momento se llamaba Chopra University. Y también en ese momento, entre la actuación, yo decía, ¿yo qué hago aquí? Yo me iba a los retiros a estudiar, a certificar. Yo decía, ¿yo qué hago aquí? O ¿En sea, dónde? ¿Cuando actuabas o en el retiro? en los retiros, porque yo decía, pero si yo tengo un casting que me está esperando, una novela que viene el año que viene, o sea, no tiene sentido. Pero yo seguí ese camino. Yo decía, por algo yo estoy aquí, yo voy a seguir esa inspiración. Increíble cómo te jala, ¿no? Es una cosa Sí, brutal. es increíble. Una cosa brutal. Y bueno, y así fue como transformando. Siempre me mantuve un poquito un pie el entretenimiento y otro pie en esta parte de bienestar compartiendo. Y siempre pensé que eran mundos completamente separados. Y yo me sentía como hasta dividida. Pero ahora, ya a mis 45 años, es increíble cómo he empezado a hilar toda esta parte de sanar a través de las artes, usar la meditación. O sea, como que todo esto trasfondo lo he empezado a hilar en mi trabajo. Entonces ha sido también bien bonito de esa división que yo sentía de estos dos mundos, cómo se han podido... Sí, tu conocimiento en la comunicación y ahora tu conocimiento en la profundización del ser, digamos, para decirlo un poco más universal. Cómo las dos se pudieron unir, estar alineados y ahora tú ayudar a otros y compartir ese conocimiento con esa facilidad de comunicación que tienes. Sí, ha sido definitivamente un gran beneficio el poder comunicar de una manera clara, que sea práctica en el mundo de hoy, ¿no? Porque a veces podemos agarrar libros y uno dice, bueno, yo no me puedo ir al Tíbet a meditar por 200 años. Y no tienes que hacerlo. No tienes que hacerlo, no tienes que exacto. hacerlo. Esto es aquí, crear esos pequeños bolsillos que yo le llamo bolsillos de bienestar durante tu día, conectar con esa respiración, cosas súper sencillas, ¿no? De volver a nuestro cuerpo, ¿no? No estar acá en nuestra cabeza, volver a nuestro cuerpo y a nuestro corazón. Entonces, sin duda, esas herramientas, Yoemi, obviamente te ayudaron a sobrellevar estas dos. Sí. Porque no sé si decir pérdidas, sino, o sea, porque hiciste trabajo de parto, o sea, estos dos eventos en tu vida que la verdad que sin estas herramientas, ¿cómo tú sigues, sabes, viviendo después de lo que sucedió? Entonces ya tú tenías estas herramientas y estas herramientas te ayudaron. Sí, no, mi perspectiva espiritual fue lo único que me dejó atravesar esta tormenta. Y no es que no hubiese momentos de caos, de duelo, obviamente estaban ahí, pero pude sobrellevarlos de una manera en que pude como llegar al otro puerto, de alguna manera, por decirlo así. Y siempre lo he visto así. Esto fue como una estructura, porque a mí me pasó, yo me divorcié, yo perdí la carrera, perdí el dinero, perdí mi bebé. ¿Con este esposo? No. Este es el esposo. Este es el esposo que 12 sí. años. Ok, este es el esposo que sí. O sea, pero antes habías tenido otro matrimonio. Antes había tenido otro matrimonio cuando empecé también con estas prácticas y fue como que la vida... por eso te estaba preguntando, ¿qué te estaba pasando en ese momento? No, pero... que te acercó a... Pero fue chistoso, porque yo empecé con estas herramientas y de momento se empezó a caer todo. Entonces yo decía... Eso pasa mucho, ¿sabes? Eso pasa. Yo siento que era como una cebolla que empecé a pelar para yo llegar a ese centro de lo que realmente era yo. Todas esas etiquetas que yo era, la esposa, la actriz, la no sé qué, la no sé cuánto. Para afuera, mija, para afuera. Si tú quieres conectar de verdad... Sí. Te tengo que sacar de todo este caparazón. Claro, que no es. Y cuando conectas, obviamente empiezas a revisar todos los aspectos de tu vida y empiezas a revisar qué sientes con cada uno de esos aspectos. Y es imposible no tomar decisiones. Así es, sí, porque ya empiezas a tomar otra conciencia, otra perspectiva, y tú dices también, ¿yo qué hago aquí? O sea, esto no es para mí. Y bueno, tuve en un periodo de 6-7 años donde sucedieron todas estas cosas y si no hubiese sido por estas herramientas, definitivamente creo que hubiese sido más difícil. Creo que todos tenemos la resiliencia, pero creo que hubiese sido un camino más largo para atravesar. Sí, como que mira, la vida es complicada y se va a poner complicada, pero no te voy a dejar sola.
Sí. Te voy a mandar por este camino para que tengas las herramientas para pasarla. Eso es una bella manera de ver la vida. Yo siempre digo que la meditación es como un bastón. Yo lo veo así como, es mi mejor amiga, pero es mi bastón, porque en todos esos años que yo me sentí tan coja, ella fue la que me sostuvo. Digo ella porque yo siento como algo femenino, Está ¿no? bien, claro. Ella fue la que me mantuvo poder ese caminar. Y en esta segunda pérdida, increíble que se mantuvieran juntos también, tu esposo y tú. Sí, creo que das otro punto ahí interesante, porque es muy fácil cuando suceden cosas tan dolorosas que nos sacuden, es que somos nosotros como pareja, ¿no? Uh-huh. Nosotros somos también solamente formar una familia, o somos también tú y yo, uh-huh. y encontrarnos dentro del dolor, porque como yo viví el duelo fue muy diferente a lo que él vivió. Claro. Porque por más lindo y por más amoroso que sea, fue mi cuerpo, yo lo sentí, yo tuve que sobrepasar todo ese trayecto. Entonces es también cómo nos encontramos en ese dolor para sobrellevar y poder llegar también a otro espacio como pareja. ¿Viste ¿no? a tus bebés, Yoemi? Sí, lo llegué a ver. Sí, wow. Pude sostenerlo a los dos y bueno, esa imagen yo creo que es la más fuerte todavía que tengo ahí en la mente. Sí, qué fortaleza, vale. Sí. Yo me acuerdo que yo le decía a mi esposo, no mires, porque yo con todo eso, ese instinto de protección, claro. de que él no se le quedara esa imagen en no mires. Yo me acuerdo que yo le decía. ¿Y te hizo caso? No, él decía, está loca, o sea, son mis hijos, es mi hija, es mi hijo, sí. Ay, mi amor. Y salir de ese hospital con esos brazos vacíos en una silla de rueda es absurdo, es distopia, o sea, es como una realidad alterna, ¿no? Imposible de entender. Pero yo te voy a decir una cosa, y lo que te digo a ti, se lo digo a todo el mundo. Yo pasaría por cada una de esas lágrimas, cada uno de ese dolor, por tener la familia y mis nenas que yo tengo. Y lo digo con toda la certeza. Bueno, hablemos de esa etapa, sí, que se te ilumina la cara y te cambió completamente, o sea, se siente. Y qué bueno, ¿no? Qué bueno que después de un evento como estos eventos, que todo tan oscuro, hay una lucecita. Sí. Al final del túnel, y a veces ni siquiera es la luz al final del túnel, a veces tú eres la luz en el túnel. Qué bonito. Sí. ¿Lo voy a usar? Sí, claro, pero es que claro, empieza ahí tu otra transformación, ¿no? Después de esos brazos vacíos, ¿cómo empieza ese camino hacia la adopción? O sea, ¿cómo...? Bueno, cuando mi esposo me dijo que creo que este va a ser el camino, vamos a empezar a investigar. Como mujer, al fin, yo dije, ya yo tengo todo un research, te lo tengo aquí. Y él me dice, oye, eres traviesa, ya tú estabas trabajando ahí detrás de cámaras. ¿Cuánto tiempo después comenzaste a trabajar? No, fíjate, no fue tanto tiempo, yo creo que como un año después de todo ese evento. Pero ya yo había hecho como un research, como digo yo, de que a lo mejor qué agencia, qué programa era más acorde para nosotros. Y obviamente el programa de Colombia resonó muchísimo, mi esposo es colombiano, yo había vivido en Colombia también. Entonces sentía como esa afinidad, pero volvemos a lo mismo, yo creo que mi alma ahí estaba trabajando los mensajitos, ¿no? Sí. Y nos decidimos y siempre recuerdo ese primer encuentro de orientación con una de las agencias y me acuerdo que había como una mesa de conferencia larga y ella me dice, te quiero comentar algo, en esta mesa ha habido mucho dolor, esta mesa es de dolor. Esta mesa es de dolor. Más. Imagínate. No. Pero cuando nos encontramos acá, somos capaces de crear una historia mejor. ¿Por qué? Porque es que estamos hablando de mi dolor. Pero claro, uno no tiene a veces la parte del dolor de los niños, de todo ese trauma y herida de abandono que tienen. Entonces también es como parte del mensaje a amplificar sobre la adopción, es tener en cuenta los niños, ¿no? Porque puede venir que el deseo de formar una familia que está hermoso, pero también donde quedan estos niños que también dentro del dolor nos juntamos para crear una historia mejor. Claro, que han pasado por emociones que no están hechas para esas criaturas, ¿no? Exacto. Entonces siempre tengo muy claro ese momento porque ahí fue como que se me prendió el bombillo de decir, ok, este camino es de mucho compromiso, de mucho amor incondicional, de mucho aprendizaje. Y obviamente de mucha legalidad y de muchos papeles. Dicen que es bien trabajoso, ¿no? Es trabajoso. Yo tenía obviamente toda la ilusión y lo hacía con todo el amor del mundo. Aprendí mucho de papeles y documentos. Sí. Y hay veces que sí se sentía como que hacer otro casting para ser mamá. Entonces era un poquito frustrante porque yo decía,
toda mi vida haciendo castings y ahora haciendo un casting para ser mamá, porque hay un estudio psicosocial. Para ver si eres aceptado o no. Porque claro, te pueden rechazar. Sí, claro. Tienes que, si tienes antecedentes, si el psicólogo a lo mejor piensa que no estás preparada para ser mamá. Entonces, sentía a veces como esa pequeña frustración de decir, qué fácil hubiese sido si hubiese podido ya embarazarme y no tengo que demostrarle a nadie que soy una persona decente, por lo menos, ¿no? Tú sabes que yo no entrevisté a, no me acuerdo ahorita la profesión exactamente, pero la doctora Viloria, que está en Valencia, que ha ayudado a mucha gente a tener a sus bebés. Genética, bueno, ella me decía que el milagro realmente es que quedes embarazada natural. Decía ella, porque tienen que pasar tantas cosas para que quedes natural. Y claro, fue una manera de verlo completamente diferente. ¿Cómo? Si la humanidad es la humanidad, porque eso es un proceso. No, eso es un proceso natural, rápido, fácil. Claro. Y fíjate que eso fue lo que ella me dijo. El milagro es que salgas embarazada naturalmente. O sea, esos bebecitos tienen resiliencia desde chiquitos, están ahí trabajando para llegar a poder llegar a su destino de aquí de la tierra. Todo lo que tiene que pasar para que un niño nazca. Exactamente. Pero bueno, lo hicimos con toda la ilusión. Obviamente tiene uno que prepararse muchísimo, tomar ciertos entrenamientos para entender un poquito más la perspectiva del niño o la niña. No importa qué edad tenga el niño que venga a tu familia. No, obviamente cada programa es diferente, pero en nuestro caso, el programa en ese entonces creo que era de 0 a 5 años, si no me equivoco. Y bueno, de nuevo, es como también romper esa narrativa porque a veces muchas personas te preguntan, bueno, y cuando te lo asignen, si tiene algo, lo puedes devolver. ¡Wow! ¡Qué fuerte! Sí. Sí, entonces, como esa ignorancia que es normal si no conocemos, ¿verdad? Tenemos conocimiento de gente cerca que está viviendo esto, pero es romper ese estigma de decir, ellos quieren hacerlo parecer lo más parecido a un embarazo, ¿no? Que sea algo orgánico, obviamente siempre viendo el bienestar del niño o de la niña. O sea, tú realmente, no importa, sí. Sabes qué bueno que quieran bebé, pero no, esto es cómo hacemos esta adopción exitosa, este niño o niña, que sea para esta familia. Son muy buenos haciendo ese match. Okay. Entonces, en esa espera, pues es tediosa, de mucha ilusión, de mucha frustración, a veces puede extender más. Porque, ¿qué tiene que pasar? Tiene que pasar después de que todo este proceso de aprobación, de que te asignen a un niño o una niña. Y eso puede tomar, hemos conocido familias que se han tardado 3 años y otra familia, una familia española que conocimos en Colombia, 10 años. ¡Wow! Por el hecho de ser españoles, porque ellos dan prioridad a la familia colombiana. Okay. Y una vez que te asignan un niño o una niña, pues también es otra espera en cuestión de papeles, de visa, de preaprobación de visas, que la embajada ya pueda permitirte que viajes con él. O sea, un montón de papeles. Sí, una burocracia. Y esa espera te diría, de 4 o 6 semanas que ya tienes ese bebé asignado, ese niño o niña, pues tú sientes como un parto larguísimo, porque tú quieres correr a ver a tu niño, a tu niña, y pues tienes todavía que esperar un ratito más. Entonces, yo creo que... Desde la noticia que sí, finalmente, hasta llegarla a ver. Más o menos como unos 4 o 6 semanas pueden pasar de nuevo. Entonces, pues obviamente es un trabajo de parto mucho más largo. ¡Wow! Mucho más largo, pero bueno, es muy gratificante y vale la pena. No, sí, y el deseo, me imagino, de ser madre, cuidar a otros, darle la oportunidad a otros. Claro, y empieza otro camino una vez pasa ese encuentro, que obviamente es un encuentro lleno de emociones, pero hay que recordar que uno es un extraño, una extraña para esos niños. Bueno, a veces son bebecitos, pero inclusive cuando son bebecitos se dice que extrañan ese olor de la mamá biológica. Entonces, ya de por sí tienen esa herida de abandono. Pero toma un tiempo para crear ese vínculo con ese niño o niña. Claro. Entonces, ¿y qué te mandaron? ¿Una foto? ¿Cómo fue ese encuentro con esa? Sí. Te mandan una foto primero, ¿no? Mandan una foto primero, algunos videitos, si y cuéntame de tu primera hija, ¿cómo fue eso? No, eso fue, obviamente toda la familia acababa de pasar el huracán María en Puerto Rico y yo no tenía cómo comunicarme con mis papás para avisarles que iban a ser abuelos. Entonces eso fue una montaña rusa de emociones, pero yo tenía tanta ilusión de ejercer ese rol de ser mamá y de decir al fin vamos a poder estar juntos, pero también sabiendo que yo no sé
cómo era esto. ¿Qué iba a pasar? Exacto. Si de por sí la maternidad, cierto, nunca nos dicen Claro, realmente no cómo sabes. es. Exacto, sí. Imagínate este componente añadido. Sí, es como que, bueno, que Dios nos dé la fortaleza y estamos mucho más jóvenes. Yo creo que tú puedes ver una foto que tenemos que una de las juezas nos está hablando antes del encuentro y nosotros los dos teníamos una cara asustada. ¿Qué está pasando aquí? Ay, qué bonito. Pero cuando entré esa pulguita caminando, Ay, mi vida. nos derretimos. ¿Cuántos años tenía? Nina tenía añito y piquito, como año y medio. Una bebecita. Sí, una pulguita, apenas Ay. había empezado a caminar. Yo le digo que caminaba como un pingüino, entonces es como ese deseo de correr, besarla, pero también yo no podía. Claro. Yo digo, ok, respetarle su espacio. Claro, sí. Ajá, Por más chiquitos que sean. Claro, pues como, era un extraño, ¿no? claro. Entonces, esa combinación de convertirte en mamá, pero también respetar ese espacio. Miren, se acercan las vacaciones y es el momento perfecto para comenzar a planificar esa visita a ese sitio que siempre has querido visitar, pero nunca has tenido tiempo para averiguar, para ver cómo es o para vivirlo de verdad. Así que planifica con tiempo tu visita al Guitar Hotel de Seminole Hard Rock, ese hotel en forma de guitarra que es fuera de serie, porque además no es un hotel, es un universo paralelo donde tienes lujo, descanso, emoción y entretenimiento todo en el mismo lugar. Mi parte favorita cuando lo conocí y para siempre es el Rock Spa, un lugar de otro planeta donde puedes hacerte los masajes que quieras, los tratamientos que quieras y es así, como si apagaran el mundo por un rato. Tienes sauna, cold plunge, piscinas y gracias al silencio bonito que se siente ahí, uno entiende lo que es consentirse de verdad. Y bueno, después de estar zen, hay que equilibrar energías, así que hay que irse para el casino, porque sí, una también necesita emoción, luces, campanitas y decir ¡gané! Bueno, lo mejor es que tienen juegos de mesa en vivo, cosa que no encuentras en cualquier parte en el estado de la Florida. Y como si fuera poco, tienes opciones para comer delicioso. Yo te recomiendo Aviaca, uno de sus restaurantes top. Comida deliciosa, ambiente impecable y ese feeling de ¡ay, no quiero que se acabe nunca este día! Así que si estás buscando un plan diferente en estas vacaciones que sea completo, donde haya relax, lujo, un poquito de suerte y mucho entretenimiento, date una vuelta por el Guitar Hotel de Seminole Hard Rock. Créeme, no es solo para visitar, es para repetir. Y empezar a formar ese vínculo de una manera amorosa, respetuosa, entender que de por sí los niños pues obviamente tienen estas emociones grandes, pues obviamente ese componente añadido de lo desconocido, de las pérdidas, de lo que hemos hablado de esta herida de abandono. Y entonces empieza el proceso de aprendizaje de uno de decir, bueno, cuerpo pequeño, emociones grandes, ¿no? Ese era como mi mantra. Sí. Cuerpo pequeño, emociones grandes para poder navegar todo eso que ellos están viviendo, ¿no? Porque para ellos suena bonito, porque a veces romantizamos el proceso de la adopción. Sí, están ganando una familia, pero ellos no lo saben en ese momento, ¿no? En ese momento es como que yo, ¿qué estoy haciendo aquí? Entonces, también es un proceso de mucha paciencia, de respetar el espacio de ellos, el timing de ellos, cuando estén listos de formar ese vínculo. Y eso es un trabajo que día con día yo me tengo que ganar tu confianza, decir, tú estás segura conmigo. ¿Tú estás segura conmigo? Y de a la misma vez también, por ejemplo, ahora que veo que va creciendo, que ya está más grandecita, pues obviamente también acompañarla en su proceso de entender, porque nosotros hablamos con naturalidad de cómo logramos nuestra familia, y lo vivió también en el proceso de su hermana pequeña. Claro. Entonces es también empezar a aprender también cómo manejamos estos temas con mucho amor. ¿Los acompaña un terapeuta? ¿Alguien que los guía? Sí, siempre si tengo alguna duda, siempre me refiero a las personas trabajadoras sociales o terapeutas de cómo debo contestar esto, cómo es la mejor manera. ¿Quieres venir un día a desayunar y hablamos todas? Si quieres hablar con ella. Siempre lo hago, obviamente, acompañada de muchas Claro, porque recursos. tú no debes tener todas las respuestas, ¿no? Y por más que leas y a un medida libro. que va creciendo y va pasando la vida, pues entonces vendrán más preguntas y vendrán más dudas y vendrán, sí, como más descubrimientos. Claro, y es normal y yo siempre le digo, y eso fue parte del compromiso que hicimos mi esposo y yo, de decir, esto va a pasar, porque tenemos amigos adultos que han sido adoptados y hablamos mucho con ellos. Y decían, pues, algunos tienen la curiosidad de conocer a su familia y otros no, pero tuvimos el compromiso de decir, nosotros tenemos que acompañarla en ese camino de descubrir su identidad, de entender, tratar de buscar piezas de su vida que a lo mejor va a tener y a lo mejor no. Y se lo digo desde ya a mi hija grande, que es la que ¿Cuántos años tiene Nina ya? Nina tiene 8. Ay, mi Entonces, vida. Yo le digo, y aparte es una niña yo le digo muy humanista. Ella se sienta en la mesa y dice, hablemos de la vida. Ay, mi vida, entonces, qué bella. Ella es muy conectada, entonces yo siempre le digo, mi amorcito, cuando yo tenga respuestas,
tú y yo, obviamente de acuerdo a tu edad emocional, te vamos a acompañar en el camino. ¿Cuál es la pregunta que te ha hecho Nina que te ha dejado así como sentada en el sitio? Sí, porque me imagino que deben haber muchos momentos, ¿no? Sí, muchos momentos. De ese tipo. Y a veces ni le importa. A veces yo le trato de hablar más y me dice, sí, mami, ya ponme la televisión. A veces ni le importa. Exacto, no depende te la del vida. mood que esté. Sí. Yo creo que me sorprendió más cuando empezó a hacer estas preguntas más grandes, decir, mi mamá original o mi mamá biológica se parece a mí. Como estas preguntas, o ¿será que yo tengo, hay otros niños en esa familia? Todas estas preguntas que, entonces habla de sus ancestros, ¿cómo son mis ancestros? Wow. Entonces me hace preguntas que si tengo las respuestas, claro que se las doy. ¿Y sabes algo de los padres de...? Pues es muy poco lo que te entregan, pero es muy poco, okay. Es muy poco, depende del caso, eso depende del caso, pero también se les va guiando de acuerdo a la edad emocional. Claro. Pero de nuevo, es el entendimiento también de que uno aprende que los hijos no son de uno, pero yo desde el principio, literalmente saber, no son míos, y es acompañarla en ese camino. Y mientras darle todo el amor, los recursos, todo lo que yo le pueda dar, pero sabiendo que, y ella lo sabe, nosotros, o sea, y lo hablamos mi esposo y yo, si tenemos que comprar el pasaje, compramos el pasaje y la acompañamos. Yo tengo amigas que sí tienen hijos adoptados y llega como que a cierta edad, como que sí se empiezan a hacer esas preguntas. Claro. Y también las han acompañado como que, bueno, vamos. Sí, qué lindo. Vamos, las han llevado, aquí fui, tú, les enseñan la ciudad, por más remota que sea. Porque sí, es una búsqueda que se comienzan como en la adolescencia. Sí. Sí. Yo creo que, claro, en la adolescencia hay un cambio, adolecemos todos. Claro, y es una búsqueda de identidad. Exactamente. Donde se afinca ahí, pues, la búsqueda de la identidad. Exactamente. Por lo menos tratamos, en este caso, como son de Colombia, pues mi esposo es colombiano y siempre traemos toda su cultura y le hablamos de dónde nació, le enseñamos fotos. Y creo que es importante también estas adopciones interraciales o, por ejemplo, si vienen de China o de Rusia, que siempre traigan esa parte a la dinámica familiar, a la diversidad familiar, para que esa partecita de tradición, de cultura, siempre esté presente en la familia y que el niño no se sienta tan desconectado de lo que es. Claro. Entonces eso es súper clave, pero pues en nuestra familia es más común porque pues claro, son latinos y además tu esposo colombiano. Correcto. ¿Y al cuánto tiempo decidiste entonces ir por tu otra hija? No, fíjate. ¿Cómo fue esa decisión? Un vino. Realmente ya estábamos muy, yo me sentía muy satisfecha, yo decía, no, aquí yo me quedo, no tengo necesidad de más, y ahí yo creo que fue precisamente un mes de noviembre, que es el mes que se celebra o se honra el mes de la adopción, y tuvimos la oportunidad de estar a lo mejor en diferentes plataformas, hablando de nuestro proceso, de nuestra experiencia, y siempre, fíjate, siempre nos pasa eso, que tenemos personas que se nos acercan o nos contactan para saber más información y conocemos unas... ¿Y tienes un canal abierto, si alguien está escuchando ahorita, como para que te puedan escribir? O Pues lo mío es muy orgánico, me pueden escribir directamente a mi Instagram. A tu Instagram. Joemi Blanco, y yo siempre respondo a cualquier pregunta y comparto los recursos, las personas que necesiten. Muy bien. Y conozco como 4 o 5 personas que han completado su adopción desde la primera vez que compartimos nuestra historia. Qué lindo. Y yo creo que eso lo empezó a sembrar la semilla a mi esposo. En este caso fue mi esposo que me dijo, oye, yo vengo de una familia grande, somos 6, ¿no te parece si adoptan? Y yo le dije, ¿qué? Porque vino de él. Claro. Y nos tomamos una botellita de vino, lo hablamos y dijimos, bueno, a la locura, porque ya hay una dinámica formada en tu familia. Sabíamos que esto es otro tren que nos va a arrasar, a mover, a sacudir. Otros miedos también de decir, ¿qué estoy haciendo? ¿Cómo se la llevarán? ¿Entenderán? ¿Cómo se sentirá Nina? Exactamente. Wow, pero complejo, pero si uno sigue su instinto, se quita la complejidad del alma, claro. Porque hay un saber. Está la mente que te dice todo el tiempo qué está haciendo, sí, está una locura, la parte financiera, pero hay un saber, que yo le llamo un knowing, que tú sabes que por ahí es. Sí, entonces uno tiene que seguir ese suspirito que uno escucha. Sí, y tienes razón, porque cuando lo escuchas y fluyes con ello y te dejas llevar por esa energía, por ese susurro que te dice, por ahí es, entonces sí, las cosas se alinean y las cosas
funcionan y se dan. Exactamente. Así sí. como por arte de magia, que tú dices, no, eso se tenía que dar porque es que fluyó tan bien Así es. que tenía que suceder así. Así es, sí. Y entonces acudieron al mismo sitio. Sí, en este caso lo hicimos con otra agencia porque la otra ya no tenía el programa de Colombia, empezamos el mismo proceso, obviamente ya es un proceso diferente, tenemos un poco de conocimiento Claro. de todo lo que se necesita. También es un poquito distinto porque la sed de maternar yo la tenía muy cubierta, pero obviamente es otro tipo de ilusión, de decir quién nos va a complementar y también tener, fíjate, eso es algo importante, que es el saber que mientras tú estás esperando por un niño o una niña, ese niño o niña probablemente esté pasando unos momentos complejos, entonces Sí. es como esa división también de decir, ok, yo estoy aquí con esta ilusión, por favor, Dios mío, universo, protege a este niño o a esta niña que probablemente está viviendo un momento en el que por alguna razón su familia está siendo dividida, ¿verdad? Sí, Muchas tantas historias, hay razones, muchas, sí, exactamente. Entonces es como ese sentir de que tu hijo o tu hija de alguna manera está en algún tipo de sufrimiento. Entonces es como poder protegerlos desde acá, que es imposible. Entonces había esa sensación mucho de tener ese conocimiento. Como ya estábamos más grandes, sabíamos que a lo mejor iba a ser una bebecita más grande. Entonces yo creo que por eso existía ese sentir muy presente de decir, bueno, esta niña o niño ya nació, seguramente no sabemos dónde esté, por favor, que esté protegida, que esté muy bien. Claro. Y bueno, y nos asignaron me acuerdo, a otra niña antes de las Navidades. ¿Otra vez? O antes de las Navidades. Ah, no, bueno, no. Sí, la otra, no me acuerdo cuándo fue, no, la otra fue cerquita también de las Navidades. No, ¿sabes qué? Sí, ahora que lo dices, las dos fueron cerquita de la Navidad. Y bueno, tuvimos que pasar todas esas Navidades de nuevo, como que, Dios mío, qué más yo quisiera de protegerla, ¿verdad? Uno le puede mandar sus regalitos, su peluche y todo. Y también ese encuentro también lleno de nervios, de muchas emociones, de la nena grande Nina haciendo 1000 preguntas. Eso es una locura, si yo te hago las historias. Y algo bien bonito que nos pasó en las dos ocasiones es que ahí, mientras esperas el juicio final, la parte final del juez, te quedas como en un hotel 1 o 2 semanas en lo que esperas, pero son familias especiales, son hoteles especiales para familias que están adoptando, entonces te empiezas a conocer las historias de todos aquellos. Y no te sientes sola, no te sientes que estas cosas te pasan a ti nada más. Exactamente, pero aparte ves todas estas historias de estas personas que obviamente hay un sinfín, un rango de niños más grandes, que a lo mejor tienen una condición, y empiezas a entablar todos estos bonds, estos vínculos con estas familias, que terminamos siendo amigos de por vida, pero es un proceso que te mueve mucho. Mucha ansiedad, me imagino. Y mucha emoción, o sea, nosotros a veces en el desayuno llorábamos de ver todas las familias, todas las mesas con su familia diversa, de diferentes edades. Nos hacíamos después amigos, pues no amigos, pero hablamos con los otros niñitos, les decíamos, ¿cómo te va? Entonces nos contaban, sí, pero es que mi hermano, ¿sabes? Como que es un proceso. Sí. Yo digo que alguien tiene que hacer un documental de esos momentos de ver a todas esas familias esperando ese juicio final. Sí. Entonces, bueno, también fue un proceso de mucha sacudida, de también entender el proceso de nuestra hija Celeste. Qué lindo nombre. Sí, es que es del cielo, sí, es la cereza del pastel. Sí. Y también empezar a explorar ese vínculo nuevamente entre todos, inclusive hasta de hermanas. Sí. Entonces esto es un proceso que... ¿Y llegó de qué edad? 2 años y medio, 2 y 3 meses. Okay. Sí, 2 y 3 estaba más grandecita, tenía un poquito más de conciencia de lo que estaba pasando. Sí. Y por eso fue un poquito, no difícil, pero para ella obviamente más complejo, ¿no? Sí. Estaba más tiempo, ¿no? Estaba más tiempo, obviamente, pues ya sí somos más extraños en el sentido de que está más grandecita. Pero mis 2 hijas son una guerrera. Para mí son mis grandes maestras porque yo digo, ¿cómo me abrieron? Bueno, aprenden de su mamá. Claro, obvio. Me abrieron las puertas de su corazón, ¿me entiendes? Siempre se habla de la narrativa de adopción que no estoy ¿verdad? No estoy alineada con ella. Nosotros no estamos rescatando a nadie. Si acaso ellas nos están rescatando a nosotros. Obviamente. De la miseria. No, pero increíble. Y poder eso, maternar y poder dar todo lo que tienes, Yoemi, que haya alguien dispuesto y disponible para que puedas darle todo tu amor. Eso también es milagroso, más bien es el agradecimiento a ellas de que gracias que existen para yo poder
dar todo lo que tengo. Así es. Y el agradecimiento a sus mamitas biológicas, que Claro. independientemente de la situación, pienso mucho en ellas, sobre todo el Día de las Madres, como que tengo un momento de decir, espero que estés bien, o sea, en mi mente, Sí, claro. espero que estés bien, que estés protegida también y que esa decisión que tomaste te beneficie a tu vida de alguna manera, que, ¿sabes? Como que tengo esta conversación en mi mente. Sí, está bonito. Sí. Con ellas y agradecimiento, porque gracias a ellas puedo amar, puedo experimentar ese amor profundo en un rol de madre. Y eso se lo debo a ellas también. Y hablando de madres, Yoemi, porque el mundo de la maternidad es hermoso, pero también hay mucho juicio, ¿no? De parte de otras madres de la misma cultura. ¿Cómo te llevaste con eso? O sea, ¿cómo en el colegio? No sé si te sentiste señalada, apuntada. Fíjate que no, en ese caso no, yo siempre he manejado, como te digo, con naturalidad, no hago un comunicado de prensa. Pero, ¿sabes? No es como que aquí estamos. Sí. Pero ese tabú que hay, ay, que sí. no se enteren de que yo soy mamá adoptiva, que, ¿sabes? ¿Cómo la viviste? ¿Cómo has manejado eso? Interesante, porque yo creo que más que nada ¿verdad? Trato de ser cuidadosa con ella, porque ella es muy comunicativa, sobre todo la grande, que tiene más conciencia, Claro. de que yo le digo así, no hagas comunicado de prensa, quien quieras contarle, cuéntale es tu historia. Es tu historia y la Cuéntale tratas que sea con cuidado. Exactamente. Entonces, yo creo que ha sido más por ese lado. En cuestión de los padres, la verdad que si ha habido algún juicio ni me he dado cuenta, porque no he puesto la energía Perfecto, porque ahí. además no te han hecho sentir mal, no, o sea, no te has No, sentido mal, no, ni, no, la verdad ni es que no. señalada, exacto, porque a veces uno puede crearse historias en la cabeza que no está pasando, pero tú te creas la historia en tu cabeza. Es verdad, no, pero no, te digo que si ha pasado, no, Qué bueno, no le he puesto la energía a eso. Maravilloso. Pero sí trato de que ella sea muy cuidadosa y siempre le digo eso, ¿no? Mira quién tú le cuentas. Y ha vivido momentos que a lo mejor lo dice como si fuera algo normal, porque es algo normal. Las familias los son niñitos compuestas. pueden ser crueles Y ha también. exacto, y hay comentarios que hay niños que le han hecho pues a ella sin querer, como que bueno, pero fue que murieron o que no te quisieron. Entonces yo como que trato de cambiar la conversación, ¿no? Pero más que nada yo creo que va por ese lado, de que cuando ella lo quiera, ella se siente muy orgullosa también de que ese ha sido su camino y ella tiene mucha claridad de decir, yo estoy muy feliz en mi familia y tengo la fortuna de tener una familia. Ella tiene mucha claridad de eso. Entonces no es una etiqueta mala. Es como que... Claro. No, pero es que es por la sociedad, ¿no? No sí. es por... No, y hay muchos eso ha ido cambiando muchísimo. Pero antes ¿tú te acuerdas que antes la familia no le decían nada? Hasta después, sí, tengo historias cercanas que no le decían nada y lo descubrían porque alguien se lo comentaba en un pasillo. Sí. Y entonces venía como la traición, nunca me lo dijeron, y entonces se voltea todo y ese amor por los padres entonces comienza como un resentimiento, se quiebra la relación hasta que llega el entendimiento, si llega, tiempo después, súper difícil. Así es. Sí. Entonces es como romper esos estigmas, como bien tú dices, y obviamente habrá gente que los tiene, o sea, como te digo, más que nada en el proceso de la espera, fue cuando sentí más esos comentarios, ¿no? De, bueno, tú puedes escoger que es una niña o un niño, si está enferma lo puedes devolver, como cosas así. Yo siempre decía, bueno, no es un catálogo de tienda departamental. Espérate, un mueble, exacto. Pero más que nada en el proceso. Después, fíjate, he sentido empatía cuando hemos compartido nuestra historia y yo también la comparto. O sea, yo no le digo como, no se lo digas a nadie, que no sé qué. No, claro que no. A través de la adopción son mis hijas y punto. O sea, no hay... Como decía mi mamá, cuando tú le pones la etiqueta de que es algo malo, entonces todo el mundo lo va a ver como algo malo. Claro. Si lo hablas con naturalidad, pues sí, es natural. Sabes que yo tengo gente cercana que no han podido ser madres, han tratado de la manera de los in vitro y nada, y pareciera que si quieren ser madres la única opción es la adopción, pero no dicen de esa manera no quiero ser madre, ¿no? Entonces, ¿qué les podrías decir a esas mujeres que no lo ven igual, que tienen también sus creencias y tienen su manera de verlo y obviamente toda la libertad de decidir cómo quieren ser madres o no, o simplemente no?
Yo tengo amigas también que han decidido que ese no es su camino y es súper respetable. Claro. Y así como le digo a las personas, ¿verdad? Un poquito más jovencita, no seas mamá si no te nace, o sea, porque es un camino muy heavy, o sea, es un camino de mucho aprendizaje, de que te ponen tu espejo ahí de decir o creces o creces. Y lo mismo lo digo con la adopción. Yo pienso que es una decisión de muchísimo compromiso, de una montaña rusa de emociones, de aprendizaje, de expansión. Es hermoso, puedo decir todo lo bonito que puede ser, pero también, como siempre me reúno con las personas que tienen la duda, te voy a contar todo lo malo, los retos. Exacto, los retos. Te voy a contar todos los retos porque a mí no me gusta romantizar este proceso. Estos son los retos. Y no es responsable romantizarlo. No es responsable romantizar. Sí, no estaría siendo responsable. Total. Entonces yo cuando me piden orientación, yo digo, primero te voy a dar la mala noticia y después te doy la bonita. Exacto. Entonces ya uno tiene que ver el costo-beneficio. ¿Qué tanto es el deseo en tu camino? Eso es importantísimo. Que tú de verdad quieras ejercer ese papel de mamá. Pero yo pienso que a la misma vez podemos maternar de otras maneras. Obviamente siempre vemos la maternidad como un bebé o un hijo o una hija, pero es súper respetable poder maternar proyectos, poder maternar los sobrinos. Sí. Mascotas. Mascotas. Entonces, yo creo que eso también tenemos que empezar a hacerle como un reframe, ¿cómo se diría? Como un redefinir el concepto de la maternidad. Exactamente. Yo no creo que, no, entonces no quiere por la adopción, pues como, no, yo pienso que es responsable también decir, ese no es el camino, no tengo los recursos emocionales o financieros, lo que sea, para poder hacerlo. No, además requiere todo de ti. Atención, comprensión, conocimiento, paciencia, es el desarrollo de tu humanidad. Así es. ¿No? Y si no estás segura, obviamente sí puede ser una situación insostenible a lo largo del tiempo, pero no puedes estar devolviendo como si fuera un mueble. Entonces sí es una decisión. Inclusive existe la depresión post-adopción como el posparto. Ah, sí. Porque, ¿verdad? De todos estos entrenamientos que tomamos, que nada te prepara, ningún entrenamiento te prepara para realmente lo que es el camino. Pero explicaban cómo obviamente el convertirte en mamá, yo pienso que de por sí es un duelo, ¿no? Es como que esa persona tuya muere, ya no vas a volver a ser esa persona. Sí. Entonces, este componente que añades también de una persona que estás conociendo, que aunque a veces puede haber un vínculo instantáneo, en mi caso yo lo sentí así, pero requiere un proceso de crearlo también, de crearlo de los dos lados. El niño crear un vínculo con los padres, pero también esos padres crear un vínculo con ese niño. Entonces, en ese proceso, pues puede ser retador. Es esa muerte de ya no eres la persona que soy y tengo esta responsabilidad que no sé cómo manejarla, porque la realidad es que, también tenemos que decirlo, todos estos niños, aunque vengan bebecitos y sea una adopción doméstica, tienen la herida de abandono y eso es súper importante recalcarlo. Claro, y reconocerlo y saberlo y entenderlo. Exacto. Y estudiar sobre eso también. Estudiar sobre eso, buscar los recursos y decir, ¿me le mido o no me le mido? A veces esa herida de abandono puede presentarse mucho más grande, claro, y a veces puede presentarse de maneras pequeñas. Claro. Entonces, creo que es súper importante tenerlo en cuenta y uno decir, ¿me le voy a medir o no me le voy a medir? ¿No? Y ella, Janina, que es la que está más grande, ¿tiene apoyo terapéutico? ¿No es algo que tiene ahorita, no es algo, más adelante gracias a Dios, quizás? Sí, no es algo que ha sido necesario, lo hemos manejado muy bien, gracias a Dios. Yo la veo y yo siento que es una niña muy feliz y todo el mundo que la conoce sabe que es una niña que está muy feliz. No, lo digo porque como no importa cuál fue tu historia de la infancia o con tus padres, todos necesitamos terapia en algún punto de nuestras vidas, ¿no? Todos. En alguna ocasión, ahora que lo mencionas, lo busqué porque creo que estaba comiendo las uñitas y mi hermano es psicólogo. Ya. Entonces él me dijo, mira, a lo mejor chequea porque eso es como una bola de nieve que empiezan los tics pequeñitos y después que hay que buscar qué. Y te lo digo y me dio un poquito de risa porque, bueno, en el sentido de uno, ¿no? Que tú dices, los padres están aquí para traumatizarte y después tú, y lo digo por mi hijo también, tú veas y resuelves,
sirve, ¿no? Con tu proceso de terapia, crecimiento personal, desarrollo personal y todo lo demás. Entonces, bueno, como está tan presente y me acabas de decir lo de la herida del abandono, que no es que quizás no, es que la tiene, punto. Entonces, bueno, me llamaba la atención cómo se atiende eso si ya desde los 8 años se atiende terapéuticamente para irlo ya trabajando desde pequeña o quizás si ella lo necesita más adelante, seguramente si ella lo pide. Exactamente. Siempre le damos la opción de, mira, está la opción de hablar con una persona, que tú te sientas más cómoda. Siempre lo hemos hecho a través de la trabajadora social, que es conocedora en el tema de la adopción. Sí hemos usado ese recurso, pero al momento hemos navegado bien. Tuvo como 2 sesiones ahora que recuerdo de terapia, pero fue algo más bien de la escuela, de las tareas, no fue nada. Pero me imagino que claro que sí, será algo que hablamos mi esposo y yo que siempre va a ser requerido, porque como tú dices, si uno lo necesita, ¿cómo no van a necesitarlo en su momento? Pero sí me imagino que en algún momento será Yoemi, y tú mujer, tú con todo lo logrado, con todo lo vivido, con todo lo que has ido aprendiendo, ¿cómo te sientes hoy en día? ¿Te ves en el espejo? ¿Qué sientes en ese momento de tomarte tu copita de vino o de estar como sola, como viendo tu familia, como que de una manera como de testigo, ¿no? ¿Cómo te sientes? Ay, mira, qué bonito que dices eso, porque a veces me pasa que tengo momentos como fuera del cuerpo, out of body experiences. Sí. Que creo que también obviamente me ayuda el hecho de que comparto estas herramientas y trato de hacerlo muy, muy consciente. Pero a veces hay momentos en donde yo veo a mis niñas con mi esposo, ya sea en el parque o a lo mejor comiendo cualquier cosa. Momento de esos dentro del caos familiar, de bonitos, de armonía entre las hermanas que no se están peleando. Y de momento tengo esa experiencia como fuera de mi cuerpo que digo, wow, o sea, primero yo materialicé y manifesté esto que mi alma me estaba pidiendo y me siento como que, wow, qué bonito que uno pueda manifestar esto. Y a la misma vez también de decirme a mí misma, yo tengo que ser esa superversión para yo poder ser ese pilar para estas 2 niñas y más siendo mujer. Y es algo que tengo súper presente, ¿no? Y no es solamente de resiliencia, es también de saber mostrar esa vulnerabilidad de una manera apropiada, de ser generosa, de todos estos conceptos y valores que yo quiero ser ese modelo para mis niñas. Pero me siento muy, muy satisfecha y no es que para mí la familia sea lo que me valide, porque lo tengo muy claro. Yo no quiero ser solamente mamá, yo soy también estas otras cosas, multipotencial, muy bien. Que ahora están y que sé que estarán más adelante. Pero me siento muy satisfecha con todo eso que yo he vivido, porque para mí ha sido un salto cuántico en mi evolución espiritual. Y es inevitable pensar que todo ese camino, las creencias que tenga cada persona, pero todo ese camino yo sé que era parte de mi crecimiento espiritual también, para yo ser capaz de ofrecerle estas herramientas y estos recursos a mis hijas, ¿no? Que todos tenemos estas experiencias y es para nuestro crecimiento y evolución espiritual. Pero me siento inmensamente satisfecha con toda la locura de ser madre y los retos que tenga, pero estoy clarísima que las decisiones que he tomado en mi vida desde el corazón han sido las apropiadas para mí, para mi crecimiento y para de mi familia. Qué belleza eso. Sí. Y ahora no solamente compartes tu historia de la adopción, porque puedes ayudar a mucha gente también a tomar una decisión del sí a la adopción o no a la adopción. Pero tú sigues compartiendo estas herramientas, sé que eres speaker y que llevas estas herramientas más allá. O sea, ¿de qué va esta ayuda que también les das a otros? Mira, mi misión, siempre he dicho que es democratizar todas estas herramientas, como decimos en Puerto Rico, en arroz y habichuela, ¿no? Qué bueno. De verdad, aterrizarlas y volverlas a esa practicidad para poder implementarlas verdaderamente en nuestro día a día. Cuando hablamos de herramientas es principalmente la meditación y todo lo que eso deriva y lo que te regala a ti. Correcto, sí, principalmente la meditación, la respiración también la conecto mucho con mi trabajo y también ayudo a otras marcas u organizaciones
a crear programas de bienestar para sus empleados. Entonces también ha sido esa parte bonita de empezar no solamente a hacerlo yo como facilitadora o como educadora, sino empezar también a conectar todos estos facilitadores, practitioners que también trabajan en el mundo del bienestar y empezar a traerlos a este mundo de compartir sus herramientas, lo que haga cada uno, que ha sido una faceta bien bonita que he descubierto, que es como curar estos eventos para las organizaciones y también conectar con estas personas que son tan especiales y que respeto mucho el trabajo que hacen y traerlos y decir, mira, esta persona es perfecta para este evento, los ayuda a producir ese evento. Entonces, así, es como esas dos partes. Y eres cercana, Chopra. Bueno, no somos panas, o sea... Pero eres cercana, has estado, te he visto en fotos con él, o sea, has estado muy cerca de él. He tenido la oportunidad de estar cerca, de escucharlo, bueno, fue mi maestro en ese entonces, cuando tuve la oportunidad de estudiar estas certificaciones, eran grupos mucho más pequeños, entonces él directamente daba las clases, obviamente todo ha cambiado mucho. Soy una persona que no busco idolatrar a ningún gurú, ni a ninguna persona, pero sí puedo compartir que la experiencia que he tenido con él, me gusta su approach de ciencia con espiritualidad y que es una persona muy aterrizada, que no siento superioridad, que él siempre habla de eso también, de no entrar por la puerta de atrás, que con la espiritualidad sintamos que a lo mejor estamos como en una jerarquía más alta. Entonces, eso es algo que conecto mucho con él, porque él siempre conecta mucho con eso, que bueno, no entremos por la puerta de atrás, ¿sabes? Todos estamos en el mismo bote, ¿me entiendes? Claro. Y eso es algo que me da mucha comodidad y tranquilidad de las veces que he podido compartir con él. Qué belleza. Sí, qué lindo, Yoemi, qué bella tu historia y agradezco tanto que vengas a hablar de ella y con ese corazón abierto y tan real también, ¿no? Sí. No, bueno, para mí... te lo vuelvo a repetir, o sea, es un círculo cerrado poder estar acá porque cuando uno ve lo que tú estás haciendo también, eres también como ese espejo de todas estas mujeres que nos podemos no solamente reinventar, sino dentro de la locura buscar esa calma. Sí. No, y reconocernos las unas a las otras, porque yo no he vivido tu historia, pero me reconozco ahí. ¿Sabes? En ese dolor, esos que has tenido, esos procesos tan difíciles, yo puedo sentirlo sin haberlo vivido, ¿sabes? Se me han aguado los ojos varias veces aquí. Así que trataba de no moquear porque es imposible no reconocerse, ¿sabes? Bueno, pero es tu trabajo, es tu empatía también, ¿no? Y por eso es que has creado este espacio que es tan importante para todas nosotras. Así que para mí es un honor poder estar aquí. Dame 3 tips para reinventarse, porque mira que te ha tocado. Me hubiesen preguntado esto antes de... Exacto. A ver, si pudiera decir lo que me viene rápido a la mente, soltar el pasado, la historia pasada. Qué lindo. Otro tip para reinventarte, pensarte que eres como ese ser multipotencial, aunque a lo Me mejor... encanta esa palabra, nunca la había escuchado. Ay, sí, yo la escuché y ahora la adopté. también. La adopté yo a veces digo, en vez de que yo soy, que uno dice que es multipassionate o algo así, multiapasionado, multipotencial. Yo tengo muchas posibilidades en la vida, entonces verse como eso. A lo mejor no sabes ni siquiera qué vas a hacer, pero eres ese ser multipotencial, sí, de creer que tienes el potencial para y eso. Y muchas posibilidades. Claro, no etiquetarse, no limitarse, solamente hacer una cosa o ser. Tú lo dijiste más bonito, no limitarse. No, pero muy bien, me gusta. Y lo otro que diría para reinventarse es soltar también un poquito la soberbia y el ego, de agarrarse a eso de lo que tú crees que eres. Sí. Y como página en blanco, pero a veces tenemos que soltar esa etiqueta que creemos que somos y eso incluye mucho también de ese ego, esa soberbia un poquito que tenemos. Toca soltarla y si a veces toca empezar de cero, soy testigo de eso. Sí. Toca empezar de cero y con humildad, Qué linda, Yoemi. Gracias por venir. No, gracias. De verdad. Y ya saben que si quieren conectar con ella, si tienen alguna pregunta, ya está abierta a contestarle todas sus dudas, a acompañarlas en lo que necesiten, @YoemiBlanco. Así es. Sí, le escriben un mensaje directo. Yoemi Blanco, acá en Defensa Propia.
En Defensa Propia es presentado por el Guitar Hotel de Seminole Hard Rock. En Defensa Propia se graba en Miami, en The Astro Studio. En Defensa Propia es producido con el apoyo de Andrea Wallis y editado por Vanessa Ferrebus y Jesús Acosta, con música original de Para Rayos Studios. Yo soy Erika de la Vega y recuerda que esto lo hacemos en Defensa Propia.